El Perú es un país de constantes crisis e incertidumbres. Día a día, las noticias de corrupción, delincuencia, riñas políticas y tragedias ocupan nuestros titulares. Sin embargo, algunos acontecimientos han sido más relevantes que otros. Hoy, en La Encerrona, nuestro top 10 de noticias que sacudieron este 2022. Por el trágico accidente que ocasionó la muerte de 2 bomberos en el aeropuerto, Ángel Torres García y Nicolás Santagadea. Según LAP, ya desde el día anterior, ellos y Corpac habían coordinado un ejercicio llamado tiempo de respuesta, que básicamente lo que busca es entrenar a los bomberos para atender una emergencia en la pista de aterrizaje en menos de 3 minutos. ¿Quién dice la verdad, LAP o Corpac? Sea como sea, a las 3:11 del viernes, o sea, 1 minuto después de iniciado el ejercicio, uno de los camiones de bomberos que participaba en esta maniobra casi impacta de lleno contra un avión de LATAM que estaba despegando rumbo a Juliaca. Heroicamente, los bomberos logran evitar un impacto total. La sequía, la peor en más de 50 años, y ayer Sedapal advirtió que ha disminuido el almacenamiento de agua para el verano para Lima. Ha sido 21.5% menos de lo habitual y desde hoy van a empezar cortes. Atención, en Barranco, Chorrillo, Cercado de Lima y Ate. Se prevén más cortes a lo largo del verano. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se apareció en un mensaje a la Nación para presentar una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por ser presunto líder de una organización criminal, por tráfico de influencias y por cómplice de colusión. La denuncia también incluye como miembros de esta organización criminal a los exministros Juan Silva y Heiner Alvarado. En resumen, básicamente lo que ha hecho ayer la fiscal es armar su caso, presentarlo ante la opinión pública y dejar el tema en la cancha del Congreso. Kimberly García se coronó campeona mundial en marcha 20 kilómetros, una medalla que llega tras casi 40 años de atletas peruanos compitiendo en el mundial y que además es el mejor resultado del atletismo peruano. Ayer por la mañana, varios periodistas y gremios de periodistas realizaron una protesta a las afueras del Congreso porque no se les permite el ingreso ni a la sala de prensa del Congreso, ni al hemiciclo, ni al hall de los presos deportivos, ni a ningún lugar. El foco de este episodio fue el griterío de la propia Malcri Carmen, que ayer ya hizo gala de su chapa muy bien ganada, ¿no? Malcri Carmen, ante los reclamos de los periodistas, bajó de su vehículo, atacó a los periodistas señalándolos con el dedo diciendo que informen bien, así a lo meme de la señora gritándole al gatito. Pues tiene que ver con Antauro Humala, a quien, como sabrán, le conmutaron poco más de 1 año de prisión que todavía le faltaba cumplir a cambio de educación y trabajo. ¿Y a qué tareas se dedicó en el penal? Pues el portal Sudaca tuvo acceso a las planillas que dan cuenta de las labores educativas de Antauro, sus labores de rehabilitación. Resulta que una de esas labores fue un taller para combinar colores y un par de años después, en febrero de 2018, llevó el proyecto de artesanías y manualidades Hello Kitty, un trabajo que desarrolló con habilidad y destreza y sacó 16. Reflexionen sobre cómo absolutamente todos nos parece normal que la mano derecha del presidente, el ministro favorito del presidente y 2 sobrinos del presidente se hayan fugado y no pase nada. Es más, uno de esos sobrinos, Gianmarco Castillo, se fugó, le quitaron la orden de captura y ya está todo muy contento, reapareció, todo bien. El otro sí sigue prófugo. El caso es que todas estas fugas no parecen generar ningún tipo de responsabilidad en nadie. El despacho del fiscal de la Nación formalizó ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria la orden de ubicación y captura. Por supuesto, ya para ese día, estamos 7 de junio, el señor Silva se había desvanecido en el aire y oficialmente se convirtió en un prófugo más de este gobierno.
un legislador de nuestro país ha sido acusado de violación en una de las instalaciones del Congreso. Este señor se llama Freddy Díaz y pertenece a APP, el partido de Acuña, que desde siempre es el partido preferido de los delincuentes. Este es un dato objetivo por si acaso. En la noche del 26, ya para el 27 de julio, la víctima y el congresista Freddy Díaz se quedaron trabajando hasta casi la medianoche en su despacho, en el 512 del edificio Azángaro del Congreso. Allí Díaz le propuso tomarse unos tragos de pisco y whisky y, de acuerdo al parte policial, luego ella ya no recuerda nada. Hasta las 4 de la mañana, cuando se despertó con rasgos de abuso sexual. Tenía sangrado en la nariz, dolor a la altura de la cintura, ardor en sus partes íntimas, el vestido subido hasta la cintura sin la tira del brasier, y se sentía mareada y desconcertada. Y lo que dicen allí es clarísimo. A la fecha, el monumento arqueológico de Cuélap se encuentra en un estado muy vulnerable por las diversas afectaciones, como la presencia de humedad, desprendimiento del material lítico, las piedras, en condición de colapso y precolapso de la muralla perimétrica. Estas son fotos de noviembre, donde se ve que las paredes ya no estaban compactas. También adjuntaron fotos de las grietas y las fisuras. El informe pedía que le den autonomía administrativa a la Dirección de Amazonas para que sea más fácil encargarse de este problema. Incluso abordaban el tema del presupuesto. Decían que plata no les iba a faltar, teniendo en cuenta los altos índices de recaudación mensual que se generan con las entradas a este monumento. Jonathan Castro se comunicó con Gisela Ortiz, quien primero confirmó que el plan Copesco hizo un trabajo incompleto en Cuélap, que terminó desmantelando parte de la estructura del acceso 1. Y ayer Lima se despertó sin alcalde, oficialmente sin alcalde. Se legalizó un hecho de facto en realidad. El Jurado Nacional de Elecciones decidió en segunda instancia, o sea en una decisión final e inapelable, vacar al opinólogo Jorge Muñoz, que ocupaba el cargo de alcalde de Lima. Resulta que hubo un hackeo masivo de correos electrónicos de las Fuerzas Armadas de Chile, de México, de Colombia, de El Salvador y de Perú. Pero a diferencia de todos los otros países mencionados, en los que, imagínense, hackear a sus Fuerzas Armadas ha acaparado los titulares, en el Perú ningún medio ha dicho nada. Hay un manto de silencio que hoy vamos a romper. Por fin se conoció el informe preparado por el congresista Alejandro Cabero, elaborado tal como habíamos advertido que iba a suceder, para blindar a Manuel Merino, a Antero Flores Arauz y al exministro del Interior Gastón Rodríguez de la acusación constitucional por el homicidio de Inti Sotelo y Brian Pintado y las heridas a 78 jóvenes durante las marchas de noviembre del 2020. Les contamos que Cabero estaba descartando, por ejemplo, 24 pruebas presentadas por la Fiscalía. ¿Por qué? Porque le dio su gana. Según él, eso determinó que la policía no usa ni tiene a su disposición perdigones de plomo. También dice que la policía no usa las canicas de vidrio que al dispararlas causaron heridas en varios manifestantes. O sea, como la policía le dice, no, yo no uso esas cosas, Cabero les cree. Y dice, ah, no, ellos no pueden ser porque ellos dicen que no fueron. O sea, este pollito rompió el cascarón con la cabeza cuando nació. Dijeron que se trató de un derrame ilimitado, que fueron solo 7 galones de petróleo, lo que claramente es mentira. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste abrió investigación por el presunto delito de contaminación ambiental contra los representantes legales de la refinería La Pampilla S.A. y los que resulten responsables por afectar el litoral con el derrame de petróleo crudo. Según RPP, el fiscal Ariel Tapia, a bordo de una unidad marítima, constató que el derrame de hidrocarburo afectó a los distritos de Ventanilla y también de Santa Rosa y Ancón en Lima, en una cantidad que claramente excede los 7 galones. Este hecho no solo ha producido contaminación marítima, sino la muerte de especies hidrobiológicas y de aves, estas últimas además en la zona reservada de Ancón, por supuestamente haber incumplido con la autorización de informarle al Poder Judicial sobre todas sus actividades en Cusco. Lamentablemente tenemos que decirlo, señora magistrada. Si miente para salir con una persona que no es su esposa, ¿por qué no mentir a la justicia o a su juzgado? Yo no voy a permitir las infamias que ha dicho el fiscal
respecto a mi vida privada. Señora magistrada, le voy a pedir para que usted pueda... Y lo digo porque el fiscal sí ha sido claro en decir de que... Solicito su pedido. Señora magistrada, me estoy dirigiendo a usted, no al señor procesado. Por eso, lo único que les pedíamos a los congresistas era que dejen que la justicia investigue la responsabilidad de Merino en estos casos. Pero algunos congresistas que votaron a favor del blindaje viven en otra, como el congresista Hernando Guerra García, que ayer estuvo tomando el sol en la playa, en la piscina, como se le vio en la transmisión de la Comisión de Producción que sesionó después de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Histórico, porque ayer ocurrieron dos hechos históricos: nuestra dictadura más breve y la asunción de la primera presidenta de la República. Allí fue cuando Castillo ya le contó a los ministros lo que iba a pasar. Según Fernando Vivas, Alejandro Salas le decía: presidente, no lo haga, mientras que Betsy Chávez y Aníbal Torres respaldaban férreamente. A las 11:40 de la mañana, finalmente Castillo apareció en vivo, mensaje a la nación, leyendo unos papelitos que temblaban en su mano. Este anuncio de autogolpe parecía calcado del de Fujimori en el 92. Porque Castillo, ojo, no solo quiso disolver el Congreso, Castillo también anunció que iba a intervenir y reorganizar todo el sistema de justicia: Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional. Solo ayer, jueves 15 de diciembre, primer día del estado de emergencia nacional con militares en las calles, en la región Ayacucho se reportó, según la Direza, 7 fallecidos y 52 heridos. Los 7 muertos fueron confirmados por la Direza Ayacucho. Nos contactamos con algunos vecinos de la zona y nos pasaron estos videos que están viendo ahorita, en donde, por ejemplo, se observa cómo un grupo de personas ingresaron al aeropuerto rompiendo el cerco, mientras que otro grupo hacía frente a los militares con una bandera del Perú.